presentó como Alejandro Char como ese candidato nuevamente a la alcaldía de Barranquilla, lo que significa eso para el poder, para el mantenimiento del poder de los Char en esta zona del país. Pues es un poder que mantienen durante muchos años. Por primera vez, desde que Alex Char aspira a la alcaldía, tiene otros 4 contendores. Eso no había pasado antes. Siempre era él y uno más que nadie sabía quién era. En esta oportunidad tiene 3 contendores más. Aunque resulta halagador para Barranquilla, yo creo que también es lamentable para el movimiento político y para la misma democracia el hecho de que llegue una persona que le quita la intención de aspiración a otros, porque la gente dice, ¿por qué me pongo a pelear con él si finalmente es una pelea perdida? Eso creo que es infortunado. Y yo creo que Barranquilla carece de líderes, carece de liderazgo, porque el hecho de que tengan un solo líder para tanto tiempo de poder, que si bien ha sido representado en otras caras, rotado, termina siendo él, ¿no? Mire, antes de la elección, el Noguera él, entonces es Alex Char apoderado de Barranquilla. Antes de la elección ya tiene 77% de la intención de voto. Sí, antes de ser oficializado su candidatura, con el 77. Puede lograrlo. Aquí el tema es qué va a pasar judicialmente con Alex Char. ¿Qué va a pasar con esta casa política que claramente tiene una división con el gobierno, con Gustavo Petro? La pelea está centrada allí, va a esperar el presidente que llegue su fiscal. ¿Qué va a pasar con este caso? Judicialmente pueden abrirse puertas a muchos temas con Alex Char y su familia por todo este proceso que tienen con Aida Merlano y la presunta compra de votos y otros temas que van encaminados en presuntas irregularidades y presuntos hechos de corrupción. Todo eso puede generar abierta una puerta que, como decíamos ayer, la Procuraduría seguramente va a quedar atada de manos y no podrá hacer mucho con él porque el presidente ha hecho resistencia a que eso pase. Pero judicialmente, ¿qué va a ocurrir también y si va a pasar de agache otros 4 años? Álvaro, Barranquilla. Bueno, Barranquilla. El charismo a la cabeza. Mira, Barranquilla, eso tiene una explicación lógica, ¿no? Barranquilla, hay que recordar, es la ciudad que se volvió el centro de gravedad de la política de la región Caribe. Para dar cifras, en el periodo 2014, 2018 y 2018-2022, Barranquilla llegó a concentrar más de la tercera parte de los senadores en la región Caribe. Esto le ha permitido a estos senadores articularse masivamente y de manera muy eficiente a las lógicas redistributivas que operan el clientelismo colombiano. Entonces, estos tienen parcelas de poder en diferentes entidades nacionales, ministerios, departamentos administrativos. Pero en Barranquilla, el centro de gravedad, el centro articulador y de mayor peso terminan siendo los Char. Y esto hace factible, digamos, que hayan unos arreglos en los cuales todos de una u otra manera tienen una participación en el no tanto en el ejercicio del poder de Barranquilla, sino en la suma de capacidades electorales para poder tener también una articulación con lo nacional. Cuando uno mira la participación de Atlántico en los recursos que la nación en el periodo de Duque al gobierno, en el gobierno de Duque del 2018-2022, el departamento que más recursos recibió fue precisamente el Atlántico, por esa intermediación interesada de esta red de senadores y congresistas que tiene. Y es paradójico, porque el Atlántico es el departamento que tiene los indicadores de bienestar más altos de la región Caribe. La región Caribe se caracteriza precisamente por lo contrario. Y lo que estamos viendo es una especie de mapa de pobreza que se superpone a un mapa de pobreza política. Es decir, departamentos como La Guajira, departamentos como Sucre, departamentos como el Magdalena han perdido representación en el Congreso. Eso hace que sea más difícil que puedan acceder a ciertos recursos, a cierto tipo de representación para que las agendas nacionales se reflejen en lo territorial. En el Atlántico tienes, lógicamente, Barranquilla es la ciudad más grande del Caribe colombiano, es la 4ª en el país, y esto lógicamente sumando a los recursos nacionales crea las condiciones para una especie de arreglo concesional, es decir, como el modelo de Frente Nacional, aquí vamos todos, nos repartimos el poder, y esto hace que las posibilidades de una competencia eficiente contra este tipo de candidaturas es extremadamente fuerte. En otras palabras, cuando tú logras sumar las 3/4 partes del voto estructural,
Es decir, ese voto de maquinaria es prácticamente imposible que surja una alternancia de origen ciudadano. En aras del equilibrio, voy a leer las personas que también se postularon sus nombres para la alcaldía de Barranquilla. Ya le dije, Alejandro Char, Luis Enrique Guzmán Champs, que tiene el respaldo del Partido Verde, Harry Silva Ginás, que lo oficializó con la Fuerza de la Paz y Gente en Movimiento, Hassan Fares, que del Partido Ecologista Colombiano, Ronald José Valdés, del Partido Alianza Democrática Amplia, el ADA, y Antonio Borges, del Pacto Histórico, y bueno, y finalmente Marco Orozco, inscrito también por firmas. ¿Usted le dice algo a esos nombres? Champs, creo que porque hubo un escándalo ahí con el tema del tanque elevado, que eso se volvió noticia a nivel nacional, porque en Barranquilla esto no había sido noticia. Pero los otros son desconocidos. Ahora hay que reconocer algo. Recuerden ustedes, el Pacto Histórico fue la lista más votada en las elecciones pasadas. Y es una cosa típica, porque básicamente lo que entiende uno es que no votaron por esos senadores, sino para darle un respaldo al presidente Petro. Dentro de 4 años, cuando lleguen las elecciones de Congreso, muchos que vienen del territorio que no estuvieron en esa lista van a decir, pues ya como no va a estar Petro, aquellos que se cuenten, que puedan sumar cualquier cosa, 15, 20, 30 mil votos, van a tener la posibilidad de aspirar, no solamente por el Pacto Histórico, sino esta enorme cantidad de partidos que hay, que recuerden ustedes, con la reforma que se introdujo, que permite acuerdos de coalición, aquí vamos a encontrar muy seguramente en las elecciones de 2022 10 o 12 partidos pequeños coaligados para poder llevar una representación al Senado. Y algunos de estos candidatos que sabían que no tenían ninguna posibilidad de ser electos gobernadores, pues habrán hecho ya recorrido el camino. Eso le va a dar una cierta validación en términos de viabilidad electoral, dado el recorrido que han tenido y que otros, pues lógicamente no tendrían como o menos posibilidades de competir con ellos. Álvaro, para finalizar, esa representatividad que tiene una ciudad como Barranquilla o en general el Departamento del Atlántico para esas transferencias nacionales, que esa representatividad en el Congreso, lo que les ayuda a eso, pero también que formaron parte del gobierno del presidente Duque, Tito Cristian, se me está ahora acabando los nombres de la que fue ministra de las TIC, que bueno, después del problema con centros poblados, pero digamos, esa representación, Karen Abudinen, digamos, pero esa formar parte de los gobiernos ayuda demasiado a esos recursos que tanto necesitan esas regiones como muchas de la región Caribe, y a eso a lo que los mandatarios deben apuntarle, digamos, a explorar esas posibilidades para tener mayor transferencia de recursos. No, sin duda, y eso está demostrado. Antioquia, por ejemplo, es el país que más recursos recibe. Resulta que es el departamento que tiene el 16.5% del PIB nacional, Antioquia. Y cuando tú miras la política de infraestructura del país, los antioqueños siempre lideran. Y esto tiene también otras explicaciones. Para poder atraer recursos, tú necesitas tener una mayor capacidad institucional, porque estos proyectos son de alta complejidad local. El peor escenario es cuando tú tienes gobiernos débiles, regidos por incompetentes, con administraciones extremadamente débiles. Porque pueda que tengas un alcalde o un gobernador que no sea muy competente, pero si tiene una estructura administrativa de soporte muy robusta, esta materializa la agenda que este candidato o este alcalde o gobernador prometió. Hay ciudades, por ejemplo, el caso de Cartagena, de las principales fallas que tiene Cartagena es que como sistema institucional es extremadamente precario. Los funcionarios los cambian de manera recurrente, los equipos administrativos no tienen el nivel de expertise ni de conocimiento para abordar agendas complejas. Y entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, capitanes poco experimentados que tienen que dirigir un barco con una tripulación que conoce poco de navegación en un mar tormentoso. Ahí los que más posibilidades tienen, lógicamente, son aquellos que tienen buenas administraciones con unos buenos liderazgos políticos, pero cuando además tienes ese conector con el nivel nacional, si alguien se tomara el tiempo de mirar el origen de los ministros costeños, en los últimos 5 o 6 gobiernos verá que dominantemente vienen de Barranquilla, de ciertas casas políticas. En la política del presidente Santos, recuerden ustedes los 2 periodos, pues estos manejaron el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Vivienda, manejaron el bienestar familiar, la alta consejería presidencial de las regiones. Eso no sucede con funcionarios provenientes de otros departamentos, y entonces esto permite que finalmente los resultados que tiene Barranquilla, que tiene el Atlántico, son mayores. Otro aspecto que juega en esto es que son funcionarios experimentados. Eduardo Verano de la Rosa, por ejemplo,
que hoy es tiene, candidato a la gobernación del tiene un Atlántico. recorrido impresionante, es probablemente en la política colombiana el mayor experto en desarrollo territorial, que fue alto consejero presidencial de la región Caribe en el modelo constitucional a inicios del gobierno del presidente Gaviria, fue constituyente, ha sido gobernador, ha sido ministro y evidentemente pues es un capitán de alto conocimiento, y esto le da, digamos, una ventaja al Atlántico también para ser más competitivo por recursos y para ser más eficiente en la implementación de políticas. Acá, desafortunadamente, en otros departamentos de la costa lo que encontramos son cambios con políticos poco experimentados, con equipos de gobiernos débiles, y pues los resultados los terminamos pagando todos los costeños. Lady, párrafo concluyente del tema de Barranquilla. Yo creo que Barranquilla ha sido una hazaña del sector político, como lo decía Álvaro. Aquí lo importante es que, aunque hayan división de opiniones entre los partidos políticos, tienen clarísimo que hay que armar una bolsa y que todo va a esa bolsa, así después se la repartan entre ellos. Eso no pasa en departamentos como el de Bolívar. Aquí hay una división, usted no ve a los congresistas después de elecciones nunca más. No están interesados en consolidar nada para el departamento. La ciudad tiene temas importantes como, por ejemplo, el drenaje pluvial, que el presidente Gustavo Petro se comprometió en tenerlo en su plan de desarrollo y no pasó. Ni distrito, ni congresistas, ni a nadie le interesó meter a Cartagena en la agenda presidencial. Esto ocurre porque no hay liderazgos, porque aquí hay división de grupos políticos que van por lo suyo, solo les interesa lo suyo y no les importa ni el departamento ni la ciudad. Cosa muy distinta pasa en Barranquilla. Usted ve a los NAMI alejados de los CHAR, pero si hay que buscar algo para el Atlántico, los CHAR y los NAMI se unen y sacan adelante al departamento y a la ciudad. Eso no ocurre en Cartagena. Aquí hay un egoísmo entre el sector político que nos cuesta a todos, incluso los que votan por ellos mismos.